Esto es Conexiones. Por abajo. Bien, continuamos aquí en Conexiones, es por abajo. Nos va quedando el último bloque. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito Ortuño, a quien escuchábamos, gran compañero y amigo. Pero no quiero perder más tiempo y presentar a nuestra invitada de la fecha. La verdad que un lujo. La tenemos a María Belén Amicone, que es nutricionista y docente feminista. Es trabajadora de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. Y la traíamos hoy acá porque, como decíamos antes, en el programa pasado hablamos de la ley de etiquetado de frontal, que no se llama así en realidad, pero es más conocida y fácilmente reconocible. Así que le damos la bienvenida a María Belén. Muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas noches para ustedes también. Un gusto para mí. Lo mismo para nosotros y nosotras. Bien, María, consultarte lo primero. Repasábamos un poco las características de la ley, o del proyecto de ley, mejor dicho, que de hecho te vamos a preguntar ahora, pero digo, Ajá. Se presentaron durante años varios proyectos de ley. ¿Por qué fue este finalmente, aunque lo aplaudimos, pero por qué fue este finalmente el que avanzó y cuáles son los puntos que más valorás o que más tenemos que valorar como sociedad? Sí, este proyecto reunió en realidad 15 iniciativas diferentes. Hay que tener en cuenta que el primer país de la región y el primer país en implementar una ley como esta fue Chile en 2015. Y bueno, desde entonces tuvieron otros países. El año pasado el hito fue México, Uruguay, Perú. Y bueno, la verdad es que en nuestro país fue bastante complicado y hubo mucho lobby de las multinacionales, productoras de alimentos, y bueno, estamos a un pasito ahora. Ya tuvimos dictamen en la Cámara de Diputados, salió sin modificaciones, así que ya tenemos media sanción desde el año pasado y se tiene que tratar ahora antes de fin de año para asegurarnos de que va a salir, porque si no, no sale, pierde el estado parlamentario. Bien, ¿y cuáles serían, los puntos que más valen, María? A mí me gusta mucho, obviamente, que se apunte a las infancias, a los más desprotegidos, Sí. Más allá, obviamente, de la información para la población en general, pero, repasar cómo legisla con respecto a los menores, a los estudiantes, a la educación y demás. Bien, así como vos dijiste recién hace un ratito, esta ley se conoce como el Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal, pero en realidad el nombre es Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Y esto de los octógonos negros, que son una advertencia, en realidad viene a ser como una especie de columna vertebral que va articulando otras políticas que salen a partir de ahí. Y como vos dijiste, es muy importante porque, por ejemplo, a partir de esta ley se podría establecer cuáles son los alimentos a los cuales no se les puede hacer publicidad o no pueden contener, por ejemplo, no pueden traer regalitos, no pueden venir con personajes o celebridades para atraer la atención de los niños y las niñas, no podrían, por ejemplo, formar parte de lo que se les va a ofrecer dentro de las escuelas. Al tener como eje vertebral los octógonos, a partir de ahí se pueden establecer otras políticas más con mayor facilidad. La idea es que lo que propone la ley es que se establezca un sistema de octógonos negros con un borde blanco que se destaquen del resto del contenido de los envases, en donde se advierta a las personas que ese producto tiene un exceso de algunos de los nutrientes críticos que se establecieron, que serían las calorías, los azúcares, las grasas saturadas, y además lo que tiene de bueno es que así como está, también contempla la inclusión de 2 leyendas precautorias que están pensadas especialmente para la protección de los niños,
niñas y adolescentes, que sería una que indica que contiene edulcorantes y no es recomendable el consumo frecuente, y la otra es la que indicaría que contiene cafeína y que no es aconsejable para el consumo de niños y niñas. María, buenas noches, ¿cómo estás? Paula te habla, delegada de FOETRA. Te consulto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿En qué estado actualmente se encuentra el proyecto? Sabemos que es un proyecto muy grande, que tiene muchos pasos, sobre todo luego de legislarlo, la implementación y demás, pero actualmente, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, como les decía recién, que por ahí me adelanté, porque fue la noticia más importante que tuvimos la semana pasada de este tema. El año pasado, en octubre, tuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Y estuvimos durante todo este año haciendo ruido para que se tratara en diputados, porque había quedado, digamos que una forma de trabarlo fue mandarlo a varias comisiones distintas. Primero se lo quiso mandar a 5, después finalmente quedó en 3 comisiones distintas y no se trataba, y bueno, la semana pasada finalmente se trató y obtuvo un dictamen con una amplia mayoría. Había 4 diferentes propuestas, pero finalmente quedó intacto tal cual como había salido y como había sido presentado, como había salido de senadores. Eso es bueno porque imagínate que si ahora se vota en diputados y tiene cualquier mínima modificación, esto vuelve a senadores y otra vez es volver a estar expuestos a la posibilidad del lobby, y tenemos tiempo hasta fin de año para que no pierda el estado parlamentario, si no se vuelve a cero. María Belén, ¿qué tal? Juan Martín te saluda en esta oportunidad, delegado también de FOETRA. Estamos igual que mi sobrino recién nacido, mira, perdón, nada que ver. Bueno. Está muy bien, bueno, es un muy lindo nombre, dicen. Casi la misma edad. Bueno, perdón, me sacaron del eje, vuelvo. Disculpame. No, al contrario, estamos entre compañeros por abajo, así que está muy bien la espontaneidad. El tema acá que está en discusión, vos hablabas del lobby de las patronales, ¿no? De las grandes empresas. De las multinacionales, sí, de la industria alimentaria. Claro, tal cual. Ahí nosotros vemos una especie de contraste, ¿no? Entre lo que es, vos lo decías también en la esencia de la ley o del proyecto de ley, el derecho a la salud contra, ¿qué sería esto? Podemos decir el derecho al libre comercio, lo viene a plantear eso. ¿Cómo, por qué lado va la argumentación habitual? Mira, algo antes de responderte eso, te quiero decir que este proyecto de ley es de avanzada, que supera, digamos que viene recogiendo la experiencia de los otros países que fueron haciendo en la región. Entonces ya aprendimos de los errores que tuvieron en los otros países y esto se fue mejorando, este proyecto, y la verdad que está basado en los mejores estándares de salud pública y en evidencia científica libre de conflictos de interés. Esto no es un detalle, porque no es lo mismo que te esté hablando alguien que no trabaja para la industria y que no le paga el sueldo a la industria, a que te esté hablando alguien que trabaja para alguna de estas empresas, que defienda o no este tipo de reglamentación. La industria va poniendo diferentes trabas, se va agarrando de diferentes, primero presentando evidencia con conflictos de interés, que entonces no nos sirve porque digamos que no representa, no tenemos la seguridad ni la certeza de que esto esté representando la verdad, sino que puede estar tergiversado. Por ejemplo, otra cosa que fueron haciendo es poner uno de las peleas más importantes que se dio fue que se mantenga el perfil de nutrientes, que tal vez lo hayan escuchado, que es el perfil de nutrientes de la OPS. ¿Esto qué sería? Los puntos de corte a partir de los cuales se va a determinar cuándo hay un nutriente en exceso, sea azúcar, sodio, calorías, grasas saturadas. ¿A partir de qué número ese producto tiene exceso y va a llevar un sello o no?
Entonces, no es lo mismo, lo que se buscó, por ejemplo, fue que no sea este perfil de nutrientes, que sería como el más estricto y el más avanzado de todos, sino que se buscaban que hubieran un perfil más laxo, y entonces eso se iba a lograr. Lo que esto generaría es que menos productos queden con sellos. Claro. Claro, acá la discusión sería derecho, no solo derecho a la salud, tenemos derecho a la salud, derecho a la alimentación y derecho a la información. Son tres, como mínimo, tres derechos humanos en contraposición con el derecho a al libre comercio, a la libre empresa, no sé cómo les gusta decirlo. Después, otro de los argumentos que fueron poniendo es que decían que se había generado como una especie de fanatismo por los octógonos negros y que había otros sistemas que... Desopilante. Sí, o sea, proponían que se utilizaran otros sistemas en vez el de los octógonos, como por ejemplo uno que es conocido, que se utiliza por ejemplo en Europa, que se llama GDA, que usa una especie de semáforo, pero que es bastante confuso, porque por ahí en el mismo paquete te puede aparecer rojo para una cosa, amarillo para otra y verde para otra. Entonces la persona no termina de entender, porque realmente tenés que ponerte a sacar un montón de cuentas, y la verdad que no todas las personas tienen el tiempo para hacerlo ni la información para hacerlo. Está probado que en poblaciones similares a las nuestras, con un nivel educativo similar al nuestro, el más efectivo es el de los octógonos de advertencia. Después, otra de las trabas, por ejemplo, que también pusieron fue el tema de que que con este etiquetado íbamos a tener problemas para comercializar nuestros productos en el resto de los países del Mercosur, porque tienen sistemas diferentes, y entonces iba a poner en riesgo la exportación de los alimentos que se producen acá. Esto, digamos, no es así. No es tan así. Además que esto ya pasa y se exportan alimentos a otros países que tienen reglamentaciones que son distintas a las nuestras, y hay diferentes formas de solucionarlo, porque así como se usa, se puede producir el mismo producto y usar empaques diferentes dependiendo a dónde se vaya a comercializar, o hasta se le puede pegar una etiqueta arriba, como a veces habrán visto que tienen productos que fueron elaborados tal vez en un país que nada que ver, y se le pega la etiqueta de cómo hoy por hoy se debe declarar la información nutricional en nuestro país. Se le pega una etiqueta arriba, nada más. Después también... Sobre esto que decís, porque por ahí puede parecer para algunos una obviedad, pero está bueno recordárselo al oyente. Esto que, se aplica para los productos de comida, envasados. ¿Esto es así? Sí, solamente va para los productos envasados. Sí. Y después, esto que lo dije en medio al pasar, me gustaría como hacer una aclaración. Nuestro sistema alimentario produce alimentos en donde es más barato y los vende en cualquier parte del mundo. Esto implica que los productos viajan miles y miles de kilómetros, generando una huella de carbono muy importante. Entonces, esto también como para destacar lo nocivo que es este sistema alimentario para el medio ambiente, porque lo lógico sería que los alimentos se produzcan cerca de donde van a ser consumidos para que no haya todo ese consumo de combustible para el traslado, el almacenamiento, el empaque súper contaminante. Quería hacer esa aclaración. Nos das pie a otra pregunta que teníamos pensada, que tiene que ver con el tema de la educación sobre la alimentación y la nutrición, porque hablamos del ambiente, que es un tema, siempre fue un tema importante, pero que cada vez gana más la agenda política a nivel mundial, y tuvimos sancionó hace poco, la ley de educación ambiental. Desde tu análisis, ¿cómo ves en lo que tiene que ver justamente con la formación ciudadana respecto a la nutrición, la alimentación y el déficit, Yo por lo menos que uno percibe?
tenemos que mejorarlo mucho. La ley contempla que se establezcan espacios de educación alimentaria dentro de la currícula escolar, y acá voy a hacer como una salvedad, como un paso de mi rol de nutricionista a mi rol de docente. Yo trabajo en una escuela secundaria dando una materia que se llama Desarrollo y Salud. Antes se llamaba Educación para la Salud, en Provincia de Buenos Aires se llama Salud y Adolescencia. Por ejemplo, acá en lo que es Capital, esta materia, con el avance de los nuevos planes de estudio de la escuela secundaria, esta materia desapareció, solamente queda en 2 o 3 colegios que tienen todavía un plan antiguo. Entonces estamos, yo diría, caminando para atrás, Batallando, claro. perdiendo espacios. Entonces sería fundamental que digamos, esta ley abre también el terreno a poder volver a pisar la escuela para enseñar esto, que además pensá que en la infancia es donde se forman los hábitos que después van a durar para toda la vida. Entonces es una ventana de oportunidad única para poder hacerlo. Esto que vos decís, uno le toca verlo en carne propia. Digo, yo también soy docente, profe de educación física, y es notable cómo penetra, ¿no?, el tema de las bebidas azucaradas, como muchas veces medio de hidratación totalmente antifuncional en la actividad deportiva de los chicos. Y lo que pasa es que hoy por hoy muchos productos se venden como saludables, hasta a veces con el aval de asociaciones médicas diferentes. En el mismo envase dice avalado por la asociación tal o cual, y las personas, ¿qué herramientas tienen para poner eso a duda? Para someter eso a duda o a un juicio crítico, si mismo desde la publicidad y desde el envase están diciendo que está recomendado por profesionales. Sí, tal cual. Muy difícil. Yo, hablando como mamá y bueno, todos los niños que he tenido cerca, siempre pensé que, qué sé yo, que el danonino, por ejemplo, por decir un yogur conocido, era súper saludable porque siempre lo vendían así. Nunca me cuestioné la posibilidad de que eso no sea algo saludable. ¿Qué va a pasar, digo, con nosotros cuando entremos a un supermercado? Digo, y de paso te pregunto qué es lo que pasó en otros lugares que ya esto está digamos, probado, ¿no? ¿Cómo reacciona la sociedad a estos octógonos negros? Imagínate que yo he visto en mi carrera, nutricionistas trabajando para empresas de gaseosas, las más reconocidas, yendo a hospitales a ofrecer diferentes versiones de tal o cual gaseosa que tiene menos calorías, menos sodio, y que para que sean recomendadas a los pacientes. He visto nutricionistas haciendo publicidades de salchichas. Entonces, realmente está todo patas para arriba. Yo creo que va a ser, en otros países mismo lo que se vio es que son los niños los que empiezan a decirle a los padres que eso no hay que consumirlo porque tiene sellos. Lo que va a pasar es que se va a caer la fantasía del marketing, de ilusión que nos hace creer que esos productos son saludables, porque además se venden, se les ponen un montón de diferentes estrategias en el packaging, para hacer creer a la gente que estos productos son saludables. Muchas veces, por ejemplo, decir que este caramelo viene con frutas, o que este jugo tiene fruta, o que es fuente de vitaminas y que entonces es saludable. Lo que va a pasar es que también nos puede ayudar, digo, a también llegar un poco a los productores más pequeños, ¿no? Porque en realidad estas empresas, grandes multinacionales, son las que más producen
los productos estos que están súper elaborados, ¿cómo es que se dicen cuando están Ultraprocesados. procesados? Ahí está, Ultra ultraprocesados, digo, nos procesados. tiene que acercar un poquito más al productor pequeño, digamos, que no Mira, tiene la ¿te posibilidad cuento? de hacer eso. Hace poco me emocioné de ver un paquete que tenía toda la pinta de ser un ultraprocesado, como una especie de papas fritas o de un snack así, y cuando me acerco para verlo me llamó la atención porque era muy colorido, decía chips de mandioca. Y cuando me acerqué a leer la etiqueta, no era un ultraprocesado, era lo único que tenía como ingrediente era mandioca y aceite y sal. Entonces eso no es un ultraprocesado porque los ultraprocesados tienen un montón de otros aditivos. Entonces hay productores, pequeños productores de pymes, de empresas chicas que están imitando los ultraprocesados para poder vender sus productos que en realidad son más saludables que los ultraprocesados. Claro. O sea que Así que, aparte eso genera una inversión para un mediano productor o un mínimo productor que es, la verdad, un esfuerzo súper valorable, ¿no? y estaría muy bueno, por ejemplo, en Chile, que fue en donde primero se implementó esa ley, sí, lo que pasó fue que no se contemplaron este tipo de costos en un principio, y entonces los pequeños productores se vieron bastante perjudicados, pero todo esto es como un aprendizaje que ya se fue haciendo y entonces en los diferentes países que después se fue implementando se fue mejorando. Ya tenemos esa experiencia. Algo que pasó, por ejemplo, que no quiero dejar de decirlo, perdón, que en Chile no estaba el tema de la leyenda de los edulcorantes, entonces lo que hicieron todos los, digamos, para zafar del sello del azúcar y de las calorías, lo que se hizo fue reemplazar azúcar por edulcorantes. Y en realidad el edulcorante no es más saludable que el azúcar, otro de los grandes mitos que hay que derribar. El edulcorante también tiene efectos perjudiciales importantes, y yo te digo que como nutricionista recomendaría, primero que no se consuma ninguna de las dos cosas, pero antes que el edulcorante recomendaría azúcar, como para que te des una idea. Entonces, bueno, eso es para que vean la importancia de que también esa leyenda de que contiene edulcorantes, porque si no es como una jugada que ya se ha visto que pasó. Bien. Y en esto que vos ahora hablas desde las experiencias o los testimonios de diferentes profesionales de la salud que pueden de repente volcarse en favor de Me la gusta que no le dijo colegas, le dijo nutricionista, como diciendo, eso no es un colega el que trabaja de esa forma. Bueno. No, lo que quería preguntar era ¿cuál es, desde siempre, ¿no? Digamos, desde tu percepción, desde lo que vos observás, el nivel de acompañamiento que tiene el proyecto dentro de lo que es la comunidad sanitaria o el mundo de la salud? Porque uno muchas veces conocemos que el sistema de la salud tiende siempre a trabajar sobre la enfermedad y no sobre la prevención, y esto Claro. es prevención. Sí, yo creo que esto, yo creo que, viste cómo pasó con para nosotros es como, voy a poner como la comparación, viste como lo que se decía con la ley del aborto, que bueno, no salió en 2018, pero se ganó en la calle. A mí me da la sensación de que hay un consenso que ya está con respecto a esto. Y hay apoyo de todos lados. Por ejemplo, hasta de los y las cocineras mediáticos están recontra militando la ley. Esto ya hay consenso. Bien. Sí que hay. Y estamos, lo que falta es difusión por ahí también, porque bueno, está invisibilizado totalmente dentro de los medios hegemónicos. Bueno, ese es otro tema. Lo que pasa es que si sos un medio hegemónico y te paga la pauta la multinacional productora de alimentos, es difícil que puedas hablar de esto. Totalmente, y bueno, por eso nosotros queríamos contar con tu testimonio, para poder dar la difusión.
Perdón. Me gustaría compartirles unos datos sobre digamos, la situación nutricional en Argentina. Sí, Por favor. hoy por hoy lo que más preocupa no es como en tiempo atrás el tema de la desnutrición, sino que hoy por hoy lo que más preocupa es el exceso de peso, que puede ser sobrepeso u obesidad. Viste que desde el año pasado estamos acostumbrándonos a escuchar esto de la curva, que sube la curva, que hay que aplanar la curva. La curva epidemiológica de lo que es el exceso de peso, el exceso de peso todavía no se aplanó, sigue aumentando. Para que te des una idea, yo busqué traje como una comparativa de 2 encuestas que se van haciendo cada 5 años, como para que vean cómo todavía sigue aumentando. En lo que es población adulta, tenemos de 18 años o más, tenemos la encuesta nacional de factores de riesgo. En el 2005, el 49% de las personas, o sea, casi la mitad de la población, tenía exceso de peso, que eso incluye sobrepeso y obesidad. En 2009, ese 49 había saltado el 53,4. En 2013 había pasado el 57,9. Y en 2018 estamos, que es el último dato, 61,1%. O sea, todavía no paró de crecer. Y si lo vemos en población de niños, adolescentes, tengo un dato de la Encuesta Mundial de Salud Escolar que hace la medición en niños de 13 a 15 años. Y acá, por ejemplo, para sobrepeso, tenemos que en 2007 era el 24% de la población, en 2012 el 28,6% y en 2018 el 33,1%. Sigue aumentando. Y no tenemos datos de lo que haya pasado durante la cuarentena. Claro. Demostrando además la relación, uno entiende, entre lo que es la crisis económica y cómo eso se traslada obviamente a después a terminar comiendo también de manera degradada. Sí, y el estar todo el tiempo dentro de casa y que lo que por ahí más había para hacer era comer y no había mucho para moverse. O sea que no tenemos todavía, no sabemos con qué nos vamos a encontrar o no tenemos muchas esperanzas de con lo que nos vamos a encontrar después de este tiempo. Seguramente. Bueno, María Belén, te agradecemos enormemente que te hayas tomado este rato para nosotros. Esperamos contar con vos para cuando esto se sancione, para festejar, porque para nosotros es un notición. Y algo que engancho al pasar, porque acá estamos meditando la semana laboral de 4 días, también es cómo afecta la falta de tiempo, ya sea a la hora de elegir, porque si trabajas mucho en la jornada, no tenés tiempo como para ir a un mercadito o buscar un alimento más saludable, y tampoco tenés tiempo de cocinarte. Todo ese tiempo también influye, ¿no?, en cómo nos alimentamos. Pero eso es para un tema totalmente, o sea, eso es para hacer otra entrevista entera solamente para hablar de eso. Te invitamos entonces para eso y para militar la semana de 4 días. Agendada, ya está. Sí, con todo gusto. Cuentan conmigo. Bien. Te agradecemos nuevamente. Un placer haberte tenido acá. La verdad que clarísimo, María Belén. Un abrazo grande a la distancia. Saludos para ustedes también. Hasta luego. Muchísimas gracias. Así pasaba aquí por Conexiones María Belén Amicone, que es nutricionista y docente feminista, trabajadora de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, hablando de un tema que es más que interesante, más que necesario y esperemos que próximamente sea ley. Esto es Conexiones. Es por abajo.